Vale. Ahí, no te muevas. Sí, claro. La más guapa de... Venga, bueno, empieza a hablar. son los más guapos. Aquí lo tenemos fácil. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y bueno, pues como siempre dar las gracias de parte del Centro de Estudios de Jaranos, primero al Casino Obrero porque siempre nos acoge con todo cariño, somos socios la mayoría, pero bueno, es a mayores. Y a los presentes, al señor alcalde que nos honra con su presencia, a mis compañeros del Centro de Estudios de Jaranos, bueno, y a todo el mundo. Y nada, yo teniendo a estos dos creo que no puedo decir mucho más. Les voy a dejar que hablen ellos de estos magníficos cuadros de Abraira, que es una maravilla. Cada día trabajan más y estos están todo el día trabajando, todo el día investigando, están imparables. Entonces está muy bien que nos lo enseñen. Así que nada, aquí se quedan. Muchas gracias, Pepa. Gracias, Pepa. Venga, arranca. Bueno, pues nada, gracias por venir a la presentación de dos obras que, aunque se ha utilizado la palabra de que las hemos descubierto, realmente tampoco nosotros hemos descubierto las obras, ¿no? Porque sí que se conocían, y aunque están en manos privadas y están en el imaginario colectivo, pues porque mucha gente en Béjar conserva antiguas fotografías o la imagen que luego hablaremos de ella. Bueno, o sea que tampoco es que hayamos descubierto ahora mismo, sí, digamos, las obras se conocían. Lo que ha pasado es que ahora las vamos a contextualizar y las vamos a, sobre todo, cuando venga mañana Javier, del que luego hablaré, atribuir al autor que las realizó y a ponerlas en el contexto en el que se realizaron. Y bueno, todo esto surgió en el 2024 a raíz de que nos compramos este tarjetón que representa la CIA y Cascón, que mucha gente tiene en casa. Seguramente mucha gente que pase por la exposición va a decir, pues yo lo tengo en casa, porque sabemos que todavía mucha gente lo conserva. Y a raíz de que lo compramos y vimos la firma, en la que no sé por qué nadie se había fijado, que se lee perfectamente, bueno, pues en estas labores de, pues se ve la firma, se ve el autor de este dibujo y tal, pues empezamos a tirar del hilo del autor y, casualidades de la vida, en el 2024, cuando se empieza a tirar del hilo, de repente este autor se le está haciendo un catálogo en el País Vasco. Había una exposición en el País Vasco en San Sebastián con toda la obra de, bueno, el autor ya lo podemos decir, Gerardo de Abraira, que era bilbaíno, era vasco. Pues de repente de allí se le estaba poniendo en valor, se estaban haciendo exposiciones, se estaba haciendo un catálogo, sobre todo con la obra que se conserva allí en el País Vasco, otra que ya había venido de Salamanca, de Palencia, de Burgos y de Cataluña, y la de Béjar era absolutamente desconocida para este profesor. Bueno, pues empezó a tirar del hilo, a hablar con el profesor, de repente decirle, es que nosotros en Béjar tenemos dos Gerardo de Abraira. Y bueno, pues todo ha desembocado en que, en poder atribuir al autor las dos obras, contextualizarlas en la importancia en las que tiene. Y en la conferencia que va a venir mañana es Javier González de Durana, que es el gran experto en Gerardo de Abraira, y él nos va a contextualizar en la gran obra que se ha podido sacar a la luz. De hecho, él me lo decía, me dice, a raíz de que yo he hecho el estudio y se ha hecho el catálogo, pues ya me estáis aportando pues desde muchos puntos de España, porque es un hombre que trabajó Gerardo de Abraira en diferentes puntos de la geografía española, pues de repente mucha gente le está diciendo, que es que nosotros tenemos, hola, que tenemos dos de Abraira aquí también, ¿no? Más obras en Cataluña, en Palencia han surgido en Guardo, ha surgido otra obra y tal. Y bueno, yo la verdad que os invito mañana a venir a escuchar porque son obras espectaculares. Son por la monumentalidad que tienen. Bueno, pues es un gusto poder acercarse y disfrutarlas a detalle. Las obras son García y Cascón,
la empresa García y Cascón, representada en un momento muy concreto, que es finales de los 40, principios de los 50, no están bien datadas las obras. Y esto es puramente imagen corporativa de la empresa. O sea, no se hicieron para... Gerardo de Abraira era delineante, no era un artista al uso, o sea, no tenía una formación artística de bellas artes, ni él pintaba con una pretensión artística, pero sí la tenía, o sea, tenía una formación técnica, bueno, lo podéis ver el resultado, ¿no? Y antes de que surgiera la fotografía aérea, que luego se desarrollará más tarde, las empresas, bueno, pues tampoco era nada nuevo, ¿no? La imagen corporativa, o sea, empezar a dibujar fábricas, pues ya se hizo en la Inglaterra del 18, en España en el 19, y se conocía, pero digamos que este es como un punto de inflexión de la gran desarrollo y monumentalidad de esa imagen corporativa. La empresa le conoce, no sabemos cómo, a través de Mirad, por ejemplo, en Salamanca, que sabíamos que había venido, o simplemente pues porque empiezan a circular facturas. Esto se utilizaba muchas veces para encabezamiento de la papelería de las empresas, imagen corporativa, ¿no? Facturas, albaranes, incluso felicitaciones se utilizaron, empezaron a circular en tarjetones. Bueno, pues en algún momento García y Cascón, la empresa, conoce la obra de Abraira y le encarga a finales de los 40, principios de los 50, cuando ya estaba desarrollada monumentalmente toda la fase de las naves que se ven ahí, que luego Juan Antonio conoce más el proceso de construcción. Luego hablará de él un poquito. Bueno, pues yo tengo esta super fábrica y me voy a hacer con este dibujante 2 dibujos para usarlos en mi imagen corporativa. ¿Qué pasa? Que la gran monumentalidad de estos dibujos al final ha derivado pues, en que se le dé una importancia que en un principio no tuvo, que es la de que termine siendo, digamos, una obra de arte, ¿no? Una pequeña obra de arte, o por lo menos con esas pretensiones ahora las exponemos. Nada, las cosas están en manos privadas. Le agradecemos muchísimo a Javier Cejuela Gómez que nos las haya prestado los originales para la exposición y para la conferencia. Y bueno, no sé qué contaros más. Ahora, por ejemplo, que las tenemos aquí, que las podemos ver a detalle, ese gusto de acercarse y ver el detalle, antes lo hablábamos con varios de vosotros, hemos podido ver que son 2 obras que no se hicieron a la vez, porque tienen diferencias arquitectónicas, y la de color creemos un poquito, no se deben de llevar mucho, o sea, son 2 imágenes de la empresa, pues a lo mejor en 2 momentos de 5 o 6 años o incluso menos. Y una cosa muy importante, hay un tercer de Abraira en Béjar que está allí representado, que es la Tesa. Es un tercer dibujo de Abraira que sabemos que estaba en Béjar, que cuando la Tesa pues termina cerrando y terminó la historia que todos conocemos, en manos de banco y tal, ese dibujo estaba. No sabemos si se destruyó o actualmente se conserva y alguien lo tiene en manos privadas, pero sería el tercer dibujo de Abraira, que además tiene todo el sentido porque en las sociedades de la Tesa de los 50, ¿verdad, Juana? Sí. Participó García y Cascón, o sea, hay un ideario conjunto de las obras y una presencia de Abraira trabajando con los mismos protagonistas para 2 empresas, García y Cascón y Tesa. Tesa no sabemos dónde está. Ojalá a raíz de esta exposición alguien diga, oye, que lo tengo en casa, y lo traiga mañana y nos lo ponga aquí y podamos ver ese tercer dibujo, por lo menos que se conserve. Y bueno, no sé qué decir nada más. Bueno, también tenemos obras, si quieres hablar tú ahora un poco, Juana. Yo lo primero que voy a decir es que nos ha costado muchísimo esfuerzo y agradecemos mucho todas las colaboraciones que hemos tenido. Desde facilitar contactos, desde allanar caminos, desde Julián involucrarse con nosotros para hacer las fotografías que hemos necesitado anteriormente para estudiar y para investigar y posiblemente hasta para una futura publicación. A Javier Cejuela, por supuesto, desde el primer momento nos brindó toda serie de facilidades. Y a Tomás Vaz, de la Cristalería Charra,
que nos ha apoyado logísticamente para mover estos, y nos seguirá ayudando pedazos el domingo para y nos seguirá ayudando para devolverlos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y quiero decir esto, que estas cosas funcionan también por cooperación, afortunadamente, ¿no? Y eso nos ha facilitado esto. Decíamos de estas fotos, también son de la empresa. Estas dos fotos aéreas reflejan, pues vuelven a decorar las instalaciones, tú las has visto, Ramón, con estas grandes fotografías aéreas, porque es una potente industria en aquellos momentos, evidentemente. Lo que estaba diciendo Juan Félix, no me quiero reiterar mucho, que es la utilización de ese marketing comercial, la edición de estos tarjetones como marketing. Y allí, en aquel marco, vais a poder ver la reproducción de una cabecera de carta utilizando en un fondo velado el propio dibujo. Esa imagen corporativa también ha ido variando en el tiempo porque también utilizan imagen aérea. Y la fotografía que tenemos allí es una fotografía original que se la encarga la empresa al estudio Requena precisamente para hacer esos grabados, ¿vale? Y bueno, y en revistas de ferias y en publicidad a lo largo del tiempo, años 40, años 50, aparece utilizan esa litografía fotografiada por Requena. Más cosas. No sé si a lo mejor es oportuno, somos pocos. Si tenéis interés, podemos ver cerca de los dibujos, dar una explicación de cómo se ha conformado todos esos edificios, ¿no? Cómo han ido naciendo. Y poco más. Sí, bueno, no sé, bueno, la gran ornamentalidad es que habla por sí sola, ¿no? Acercarse y poder verla. García y Cascón, todos lo conocemos como García y Cascón. Voy a hablar de una cosa que a mí me parece muy interesante. Ahora, nosotros estamos muy involucrados en el estudio del patrimonio industrial, ¿no? ¿Verdad, Juana? Somos un grupo aquí, bueno, de gente que tampoco viene al caso. Lo que quiero poner en relieve es que el patrimonio industrial no son solo fábricas, o sea, no es solo arquitectura, ni es solo maquinaria. El patrimonio industrial es imagen corporativa, es sociedad, es política. Aquí tenemos a Carmen, que yo siempre hablo de ella, estudiando los grandes momentos del 19, es historia familiar, ¿verdad? Bueno, también está Mercedes Riva, ¿no? El trabajo estupendo que ha hecho sociológico de las alemanas yéndose a Alemania, ¿no? En la emigración. O sea, el patrimonio industrial toca muchísimo, se puede tocar desde muchísimos puntos de vista y es una de las grandes riquezas que tenemos en Béjar. Ahora mismo, por ejemplo, estamos tocando un tema que tampoco se ha estudiado muchísimo, que es la imagen corporativa. No solo García y Cascón utilizó esta imagen corporativa, sí que es un punto de inflexión por la monumentalidad de las obras, pero bueno, quería dejar, ¿no? El patrimonio industrial es que se puede tocar desde tantos puntos de vista, o sea, lo tenemos tanto en nuestra idiosincrasia bejarana, desde que paseamos y no nos damos cuenta en la calle Mayor, es que vamos viendo arquitectura burguesa, vamos viendo, bueno, infinidad de cosas. Y en cuanto a García y Cascón, bueno, pues es un predio industrial, el origen no lo conocemos, pero se desarrolla desde el siglo XIX. Bueno, luego lo podemos hacer, si queréis nos podemos acercar. Dentro del conjunto de García y Cascón todavía se conserva, bueno, toda esta parte en el siglo XIX era un predio industrial de Patricia Gero, pero lo más bonito del conjunto es que todavía se conserva este edificio. Este edificio está plenamente fechado en la década de 1850 y es el edificio La Illana, el que se construyó Ezequiel Illán para desarrollar su industria, aunque no era un industrial, pero bueno. Hoy mismo que he estado en el archivo en Salamanca, me han salido en 1858 la compra de batanes que se hace en la parte superior para ampliar ya en el siglo XIX su predio industrial. Bueno, pues ahí tenemos una auténtica fábrica de pisos del siglo XIX. No era la primera,
también era la que desarrolló, bueno, eso es arquitectura burguesa. O sea, esa fábrica de pisos la podemos trasladar a los edificios de la calle Mayor y podemos ver las mismas manos, las mismas formas de hacer. Y bueno, ese es un poco el origen de este predio industrial, que está en una de las zonas del río más encajonadas, más difíciles de construir. Cuando ya el ingeniero viene a hacer las mediciones, ya lo dice en el informe, dice que se tienen que hacer unos grandes desmontes de tierra. Y bueno, a partir del 19, pues de la Illana se empieza a desarrollar ahí el predio industrial. Del siglo XX, que conoces tú más, ya cuando se empiezan a formar las sociedades, si quieres hablar un poco de ellas, ¿no? Cómo crece y cómo se termina haciendo... ¿Cómo aparece este predio industrial? Voy a ser muy breve. Hay una crisis a finales del siglo XIX que quedan las dos naves que se habían construido ahí, quedan inactivas, ¿vale? Y aparece García Cascón. García Cascón es un mercader comerciante de lanas de Fuentes de Béjar, que opera entre Castilla, Extremadura y tal, desde el siglo XVIII, asentados en Fuentes de Béjar. Hay una sucesión de cambios societarios entre parientes, esas operaciones van engrandeciéndose y necesitan un déficit, que es el lavado de lanas. Entonces, van a adquirir en 1915 las dos fábricas que había ahí, que era la Illana y la Noriega. Dos simples edificios grandes de 3 plantas. La Illana es para que os fijéis. Señálasela. Vale. Ese es el edificio de adquieren esos dos edificios en el año 2015. 2015 no, 1915. Y en 1918 van a formar una sociedad con otros grandes laneros, que va a ser Basilio Redondo y Hermanos, que eran de Peñaranda y Macotera, una zona lanera por excelencia. Se unen en sociedad para formar Lanera Salmantina Sociedad Anónima. Y ese va a ser el punto de inflexión donde va a crecer absolutamente todo esto de aquí. Todo esto de aquí. El primer lavadero se le va a construir Luis Izar Masaguer, que ya está operando en Béjar, evidentemente, porque Luis Izar viene en 1896. Muy aceleradamente, muy seguido, van a construir todas esas naves de arriba en la cabecera del río junto a la presa y montan 3 lavaderos. 3 lavaderos y la fase siguiente al lavado, que es la preparación. Ellos no hacen hilatura, es la carga y la preparación, para ellos y para terceros, ¿de acuerdo? Esta sociedad luego adquiere la estambrera y en 1928 se disuelve. García Cascón se queda con los activos de aquí y Basilio Redondo con la estambrera. En esos momentos, entre el año 28 y el 35, lavaban de 5 a 6.000 kilos de lana diaria y el volumen económico era de 1 millón de pesetas mensuales. Eso en el año 28 y 35 era muchísimo dinero. Quiero decir que era una industria muy potente. Exportación, importación, lana española, lana australiana y demás. Va pasando el año 35 y en el 40 es cuando se empieza a construir esta fase de aquí. Pero se empieza a construir con 2 peculiaridades. Sociedad Anónima, García Cascón, Sociedad Anónima Lanas, transformadora de lanas, que es Sociedad Anónima, esta parte de aquí, que se va a dedicar a la hilatura y la tejeduría en estambre, ¿vale? Con unas producciones también altísimas. Todo ese desarrollo constructivo dura unos poquitos de años, empieza en el 40 y hacia el 45 está absolutamente terminado. Eso por ejemplo, permite fechar los dibujos. Y equipado con maquinaria de lo más puntero en esos momentos. Entonces, la presencia de Abraida está entre el 45 y como mucho el 50.
Sí, no sé. En ese pequeño margen es cuando se hacen estos dos, ¿Sabéis lo que estos pasaba? dos cuadros. Que estos dibujos al final, ahora perdona este inciso, que como era imagen corporativa, no tenía ninguna otra pretensión, pues aquí mediaría un pago y un recibo. O sea, oye, te encargo, joder, este artista tal, ven aquí, hazme un dibujo de mi fábrica que lo quiero yo usar para mi imagen corporativa. Mediaría una factura que no se ha conservado, que sería en ambos dibujos del encargo, pues que sería la que nos permitiría pues fechar con concreción los dibujos, ¿no? Pues, pero lo mismo se conserva, no se sabe, en los archivos de García Cascón, si es que hay algún cajón o algo y tal. Nada, era solo ese inciso. No, nada más. Tampoco vamos a incidir ni aburriros en lo que supuso todo esto, porque esto daría para una conferencia o 2 o 7, ¿no? Toda la dimensión económica y social. Bueno, para que os deis cuenta, en el año 35, cuando todavía Transa no ha aparecido, aquí ya tenían una carga laboral de 250 personas que trabajaban a 3 turnos diarios. Y cuando se construye esto, en el año 45, todo el conjunto ya hay 750 personas. Aumenta un poquito, sin llegar a 1000, eso es una fantasía que alguien se ha inventado, que tuvo 1000 trabajadores, pero sí tuvo muchísimos, sí que llegó casi a 900, entre los años 50 y 60, que es una explosión económica, bueno, pues el desarrollismo industrial de posguerra y demás. Pero vamos, se incorporan detalles muy curiosos, mirad. Incorporan turbinas de producción eléctrica, como era una empresa que demandaba muchísimo, aparte de la que le pudiera aportar Iberdrola, que en ese momento está operando en Béjar. Pero no en los primeros tiempos, porque la alta tensión no viene a Béjar hasta el año 35, ¿vale? Por la alta demanda que está solicitando TESA. Aquí había baja tensión. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Con la incorporación de 2 turbinas Francis que van a estar aquí y con una central térmica. Una central térmica absolutamente espectacular. Se conserva actualmente. Tú lo has visto, Ramón, tú lo has visto. Pedazo monstruo de caldera en ladrillo, patente francesa, espectacular, que es donde está esta chimenea cuando pasáis por el río. Y os voy a explicar este depósito de aquí. Este depósito era el depósito de agua para la caldera, pero era un depósito de reversión de vapor. Porque el vapor que producía el generador no se consumía todo. Iba pasando hacia los distintos departamentos, instalaciones, pero no se consumía todo. Entonces, en el circuito vuelve a ese depósito y se convierte en agua. ¿Vale? Vamos, peculiaridades simplemente. Pero yo personalmente estoy emocionadísimo de tenerlos de cerca y de verlo y de posibilitar esto. Que la comunidad lo vea y se enriquezca, porque no es fácil. Porque no es fácil la disposición de dos cosas tan bonitas, ¿no? Y bueno, mañana yo os invito a la conferencia de mañana porque se puede incluso ver por YouTube a Javier González de Durana, ¿no? Profesor de la Universidad del País Vasco y académico de San Fernando, que es el gran conocedor de Dabraira y porque lo interesante es ver la obra en el contexto, ¿no? A conocer al autor y porque al final aquí lo vemos lo nuestro aislado, ¿no? Pero cuando ya le da un contexto y ya veréis las obras del País Vasco, las de Salamanca, que en Salamanca hay 3 Dabrairas en Mirad. Las de Salamanca son espectacularmente bonitas, como todas estas. Esas sí se conocen y esas sí viajaron a la exposición del 2024 en San Sebastián. Ahora mismo hay una exposición de Dabraira en el Museo San Telmo, en San Sebastián, que está comisariada por el conferenciante que va a venir y bueno, es espectacular la verdad ver la obra de Dabraira y tener este pequeño orgullo de que nosotros tenemos 2, casi 3, si aparece la TESA, ¿no? Y le hemos facilitado conocimiento al autor de otros que hemos descubierto, porque como esto es, venga, rascas, en una conferencia en Palencia, pero además ha sido hace poco, hace un mes,
la organizaba una asociación de patrimonio industrial que ya no me acuerdo cuál es, si es la de Palencia, del Museo Minero o algo así, ¿no? Bueno, pues están hablando de las instalaciones industriales que se producen en la zona en la zona minera de Unión Explosivos Río Tinto. Entonces está el conferenciante hablando, yo me trago la hora y media de su conferencia y en un momento determinado dice, y aquí hay lo que en principio fue, que es un dibujo que le encargan a un dibujante, sin más, a un dibujante, y aquí está todo, pero esto creció mucho más. Digo, me cago en la mar, pero si eso parece en una pantalla de teléfono, la verdad que muy mal, ¿no? Digo, eso parece una braida. ¡Fum, fum! Dice una captura de pantalla y es una braida que el conferenciante lo desconocía y se han contactado ya entre ellos. Y uno de la Cornellà Vidal de Barcelona también, que eso es una visita que hice yo en el 2014. Y pasé por delante del cuadro y yo, claro, en el 2014. Y viendo mis archivos y tal, digo, oye, Javier, yo creo que la Cornellà Vidal también tiene otro... Y efectivamente lo tienen. Es muy parecido, así, de esta época también, en blanco y negro. Pero esto son las cosas que tienen de la difusión nuestra ya, de que te metes en Google y de repente ya, ¿no? Pues él lo saca a la luz en San Sebastián, lo pone en circulación. Estoy estudiando a este autor, estoy haciendo exposiciones y es lógico que desde muchos puntos geográficos le llamen y le digan, oye, que nosotros tenemos también, ¿sabes? Bueno, eso es enriquecer el catálogo. Ahora el hombre, pues la próxima exposición que haga, pues va a tener más obras y ahora en su catálogo pues tendrá que meter más obras, ¿no? Y nada, yo invitaros, la verdad es que va a ser una gozada escuchar y tal, y ver, sobre todo por la monumentalidad de, joder, es que estos dibujos no los hace cualquiera, ¿no? Y él explica la formación técnica, un poco la biografía y tal. Y nada más, si queréis disfrutarlos, porque hoy somos pocos, van a estar hasta el sábado por la mañana y luego se los devolveremos a su propietario, perdón. Y bueno, espero que los guarde con cariño. Yo creo que sí, bueno, los ha guardado hasta este momento, Javier, la escuela. Así que yo espero que lo siga haciendo. Y nada, muchas gracias. Disfrutarlo, refrescaros.